Nos vamos a la cancha escuchando a Claudio, un relato vibrante lleno de emoción. Cardoso te transmite con mucho ritmo, se escuchan las tribunas y en toda la región. Claudio Cardoso es la voz que te emociona cuando grita el gol, cuando grita el gol. Claudio Cardoso. Que aguante el corazón del hincha tripero, que aguante un ratito más, que puede llegar el tercero y puede llegar el milagro inolvidable. El árbitro del encuentro, Javier Collado, marcó 6 minutos más. Se viene con la pelota Cueva, viene Cueva con el balón, centro y gol, va Cueva, centro y gol, está, gol. Sobre izquierda, minuto 46 del segundo tiempo, entraron varios y en el segundo palo Franco Ariel ingresó para conectar la pelota y enviarla contra el fondo del arco ante la desesperada salida de Caponoso y los defensores que veían como el escurridizo delantero que tiene el Lobo y que uno no se explicaba cómo no ingresaba para jugar en este segundo tiempo, se metía en el fondo, besaba las redes, hacía levantar a media ciudad, a todo este estadio, invadieron la cancha los auxiliares, algunos hinchas se metieron también, y Franco Niel pasarán y pasarán los años, y se va a quedar en la historia máxima de este equipo de Gimnasia, que se acordó tarde, cierto, de buscar el partido, pero que sobre el final, en una jornada histórica y memorable, lo consigue. Niel pone Gimnasia 3, Rafaela 0. Ahí está palpitando más que nunca ese corazón tripero que sufrió y sufrió tanto el pasado jueves, cuando Gimnasia caía en Rafaela por goleada y cuando ahora pasaban los minutos y no se podía ni siquiera convertir el primer gol. Gimnasia con Franco Niel a la cabeza consigue el tercero cuando ahora se viene Rafaela insistentemente por el final, 49, el centro del área y el Gato César se tira a morir. El partido está 3-0 para Gimnasia. Terminalo, le dice Romero a Collado. Ahí está el árbitro en la mitad de la cancha. Y aquí los hinchas que están en la platea, que quieren meterse, que quieren tirarse de cabeza al terreno de juego. La pelota viene contra la mitad del terreno. Gimnasia 3, Gimnasia se queda en primera. Rafaela 0, que se queda en la B Nacional. La tiene Rafaela en la mitad de la cancha. El centro que viene, falta contra Cáceres. Marca el árbitro del partido y a sufrir hasta el final. 49 y medio de este segundo tiempo. Vendrá el remate para el conjunto de Rafaela. El partido que no da respiro. Va a ser la última instancia, la última jugada de este partido y de la temporada. Gimnasia gana 3-0. Gimnasia se queda en la primera división. Hay que defender con uñas y dientes apretados este tiro libre en contra que tiene Gimnasia. Este remate a 22 metros del marco del Gato César, allí contra el arco del Bosque Platense. Vendrá el tiro, está para pegarle
a esa pelota. Sanabria que coloca centro, entra Blum, gana de cabeza, Tavi Conti, tira, rebote en un compañero suyo y finalmente el árbitro marca que hay offside. Gimnasia es de primera y de primera no se va. Ahí está el grito que estalla en 60 y 118. Ahí está el grito que va a perforar los tímpanos de aquellos que estamos en cada uno de los sectores de este bloque platense. Vino el árbitro, 50 minutos 46, 50-47, Gimnasia 3, Rafaela 0, se termina el partido, ahí está Collado, terminalo, 50 minutos 59, 51 del segundo tiempo, y la tiene Gimnasia en ofensiva, y Gimnasia de primera, y viene tomando la pelota Castro, y va el pibe de los hornos, y viene Castro y le comete falta, Baby Cáceres, ahí la tiene para Rafaela, terminalo, Collado, terminalo. Corren de aquí para allá los jugadores. Ahí se agarran algunos a compás. Pero de todas maneras, ¿qué importa lo que hagan los jugadores de Rafaela? Lo que importa es haber estado en este partido que ha quedado ya mismo en la historia de Gimnasia y en la historia del fútbol de Argentina. El milagro, la hazaña, se ha apoderado de gran parte de La Plata en este día tan especial, en esta jornada de julio fría y con sol, y el sol sale más que nunca, imponente, más que en toda esta jornada, para guiñarle con el ojo y para decirle a Gimnasia: viste, lo conseguiste, te quedas en primera, se sufrió mucho, es cierto, pero finalmente el equipo de Madelón, con más fuerza, con más garra, con más tesón que fútbol, Gimnasia se queda en la primera división del fútbol argentino. Esto es titular, esto es lo que mejor le ha tocado vivir a Gimnasia en los últimos tiempos. Algunos al borde del infarto, aquí en la cancha o escuchando la radio, hay mucha gente que llora, hay mucha gente que se abraza, en la platea, en la popular, gente que se hizo alguna promesa y que la va a tener que cumplir. Gimnasia 3, Rafaela 0, Gimnasia es de primera, y la gente que se porta bien porque no invade la cancha, que hay un cordón policial, los jugadores arriba del arco, festejando de cara a lo que es la tribuna popular del Bosque Platense. Finalmente se consiguió lo que se esperaba, lo que se buscaba, lo que se deseaba, lo que estaba tan lejos de las manos de Gimnasia. Gimnasia 3, Rafaela 0, primero fue Alonso, después Niel y nuevamente Franco Niel. Madelón, que ahora lo suben en andas. Gimnasia se queda en la primera división por la garra de algunos jugadores particularmente. Y ahí están los 30 de Gimnasia, que también jugaron su partido sobre el final. Gimnasia 3, Rafaela 0. ¿Qué más se puede decir? Ustedes seguramente lo han vivido, lo han palpitado y lo han gozado sobre el final mismo, y nunca más se van a olvidar lo que han vivido en este domingo 12 de julio de 2009, aquí en 60 y 118. Gimnasia se golpea el pecho y dice: soy de primera, carajo. Inolvidable, emocionante, póngale el adjetivo que quiera, uno observa a los hinchas de Gimnasia llorar, realmente lo conmueve. Esto va mucho más allá del fútbol. Gimnasia hizo una hazaña que jamás nadie podrá borrar de su memoria, pero fundamentalmente conmovió al país futbolero. Increíble lo que acaba de pasar. Nos vamos a la cancha escuchando a Claudio, un relato vibrante lleno de emoción. Cardoso te transmite con mucho ritmo, se escuchan las tribunas y en toda la